Experiencia de la hermana Ana Casia, abril 16 del 2022. Mi experiencia de hoy, el apóstol ministraba en mi vida y yo le hacía la pregunta al ángel y él me decía que sí. Y me llevaba primeramente al infierno y me mostraba algunos pastores y levitas que iban al infierno porque no ejercían la palabra como el Señor quería, y me decía sobre las personas que iban al infierno porque predicaban la palabra del Señor pero no la vivían, aquello que estaba predicando. Y Él me decía que las personas no se pueden negar a ser usadas por el Señor, que cuando Él nos llame es para que nosotros vayamos al Señor y aceptar el don que Dios nos está dando, porque no es para cualquier persona que Dios entrega un don. El don es algo muy especial. Él solo lo entrega a los hijos de Él y las personas lo desprecian, muchos de ellos. El ángel del Señor me llevaba al cielo y me decía sobre la cura del alma. Y antes de hablarme sobre la cura del alma, me decía que las personas tienen una dificultad de honrar al Señor con el mandamiento y promesas que habla sobre el hijo, honrar al padre y a la madre, que las personas tienen dificultad sobre eso, y principalmente los jóvenes, y eso puede comprometer la salvación de muchos, hasta los más viejos, porque no honran al padre y a la madre y no consiguen obedecerlos. Y también dice sobre el segundo mayor mandamiento, que es de amar al próximo, que las personas tienen dificultad de amar al próximo. Siempre hay una reacción, algo que te impide amar a tu hermano, o tratarlo bien, o de que te guste a alguien. Independientemente de cualquier cosa que las personas te hagan, tú tienes que amar a esa persona de esa forma, con todos sus defectos de ella y con todas sus cualidades. Y él decía que él necesitaba curar personas de dentro para afuera, porque hay personas que piensan que solamente necesitan cura de fuera, y iba a comenzar a tocar la herida de las personas para ver si ya estaban curadas, porque muchas de las veces el Señor toca en nuestra herida y todavía sangra porque no dejamos al Señor curar. Y él decía que cuando tenemos algún mal y le pedimos al Señor, Él lo arranca, pero cuando hay una herida que no dejamos que el Señor nos cure, es difícil que el Señor trabaje en nuestra vida. Y él decía que tiene que quebrar todo el vaso y rehacer un vaso nuevo, porque no hay cómo llenar un vaso agrietado. Él necesita trabajar, moldear a la gente y hacer algo nuevo en nuestra vida. Él decía que nos quiere llenar de su gloria, de su presencia, pero que tenemos que estar dispuestos a hacer algo por eso, porque Él no puede simplemente entregarlo a nosotros. Tenemos que ir atrás de eso, tenemos que buscarlo. Él no puede entregar las cosas de favor si no deseamos aquello, porque no lo vamos a valorizar. Y las personas que pagan un precio por el llamado para estar en la presencia del Señor, esas sí valorizan los dones del Señor, valorizan todo lo que el Señor dio. Ahora todo lo que ellos reciben de la mano no pueden valorizar. Y Él me mostraba un ángel, y yo le hacía la pregunta, y me mostraba un libro, y ese libro vi el nombre anotado de muchas personas, y yo vi como el condominio Shalom, y vi la casa de los hermanos y los nombres de los hermanos que estaban construyendo la casa, y me decía así: estoy levantando ahora la casa de las personas allí, y yo vi los nombres, y eran muchas personas, eran incontables. No podía recordar de todos, pero la mayoría de la oración estaban allá. Y él me decía traer algo para una persona que yo voy a decir, de Janaína, que el tiempo de él ha llegado en la vida de ella, y todo lo que el Señor prometió en ella se va a cumplir. Y es para que ella se mantenga firme y fuerte en la presencia del Señor, que todo el mundo que vio a ella por debajo va a crecer. Y el Señor decía así,
el pequeño se iba a ser grande, que nos iba a convertir más y más fuerte en la presencia de Él, y es para continuar perseverando. El Señor traía un recado a la iglesia y Él decía así, que quería que la iglesia del Señor creciera más y más, pero para eso los guerreros tenían que continuar guerreando. El Señor decía que cuando los guerreros guerrean, no guerrean solo por las personas, ellos guerrean por su propia vida. Y Él decía que el Señor trata y cuida de ti cuando tú estás allí, y es un medio de cuidar a tu hermano en medio de la guerra o a través de un arrebatamiento. Él decía que el mismo cuidado que tú tienes por la vida, guerreando por ellas o buscando al Señor, el Señor cuidaba de ti. Y el Señor me mostraba como que si Él colocara una persona en la palma de Él, y el Señor decía que Él lo cuidaba, y Él decía que tenía una unción muy poderosa para derramar y que había un pastor que trajo un recado para el apóstol y que era de la parte del Señor. En la segunda experiencia me mostró otro pastor, pero que aquel pastor no agradaba al Señor por lo que había dicho, porque era su costumbre que podía comprometer la salvación de él, pero a partir de que él se metió con la sierva del Señor, con la casa del Señor, con los hijos de Dios, él estaba equivocado. Porque en ningún momento está escrito en la Biblia que no se puede adorar al Señor, jubilar, cantar y alegrarse en la presencia de Él. Y mucho por el contrario, Él se agradaba con eso. Y hay que tener mucho cuidado de lo que hablamos con la iglesia del Señor, y esa fue mi experiencia. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esta experiencia con una palabra que está ya en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5, que dice así: pero tú, sé sobrio en todo, sufre las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios, hermanos. Tú acabaste de oír una experiencia bendecida de la joven Anacasia. Ella es una joven de 16 años que el Señor ha usado bastante. Y el Señor mostró a ella sobre la cuestión de doctrina del alma, sobre las guerras, luchas que pasamos. Saben, queridos, es cosa de creyentes, cosas que acabamos de oír. Pasaremos por aflicciones en esa tierra, pasaremos por luchas, pasaremos por dificultades, pasaremos por nuestras guerras, pero todo esto es parte de un plano, de un propósito de Dios para que podamos crecer, en la fe, podamos avanzar, para que podamos cada día más crecer en la gracia y crecer en el conocimiento del Señor. Y el Señor Jesús nos ha ayudado en eso. Aquí en la iglesia Shalom continuamos con las oraciones, continuamos con los clamores en la madrugada. Tenemos muchas cosas para aprender todavía, para crecer. Estamos comenzando todavía, pero el Señor encontró gracia y resolvió dar esos arrebatamientos a los hermanos, y los hermanos van y el Señor trae. Muchas cosas el Señor ha revelado inmediatamente, otras cosas demora un tiempo, pero el Señor va revelando, como fue allí el fondo de la iglesia, un fondo que a mí me gustaba mucho. Y después de 6-7 meses que estábamos allí en oración constante, el Señor reveló aquel fondo de la pared que no le estaba agradando a Él. Entonces, hermanos, nuestra vida tiene que ser así, en constante oración, en constante ayuno, en constante entrega, para que en su debido tiempo el Señor revele, el Señor muestre lo que le agrada o le desagrada a Él. Y yo digo que nada en contra de otras experiencias, de otros canales, nada en contra, pero yo siempre digo así, pero toda nuestra doctrina que hemos vivido aquí en la iglesia, que queremos vivir, no basado en la experiencia de otros, no basado en recados de otros, de otras personas que no conocemos personalmente, pero sí en aquellas personas que hemos acompañado, que han estado con nosotros. Como dije, yo no desprecio a nadie, pero escogimos de esa forma para evitar lo que dice la Biblia, vientos de doctrina
que a veces están las cuestiones culturales que entran en el medio. Entonces, resguardamos ese punto así. Saben, queridos, el Señor ha hablado con nosotros, ha orientado su iglesia. ¿No es eso, apóstol? La gracia y paz. Sí, es eso. Yo encontré interesante la experiencia de la hermana Anacasia. El Señor habla sobre la cuestión de celebrar al Señor, que el Señor se alegra con júbilo, celebración, con expresiones de alabanza al Señor y al respecto del uso de los dones. Dejarse ser usado por Dios, permitir que el Señor use, permitir que seamos instrumentos de libertación, salvación, recursos de Dios en la vida de alguien, que el Señor tiene plano de salvación que quiere rescatar. Y yo encontré lindo la situación de ella al respecto de eso, dejar al Señor, de hacer buen uso de los dones que el Señor nos dio. Yo vi muy interesante esa experiencia en ese sentido y sobre el cuidado que tenemos que tener de no decir no para el Señor, estar disponibles, estar en la disposición. Esa es una diferencia en esa experiencia de la hermana Anacasia. El Señor habló de una forma profunda. Y también vi increíble cuando ella se menciona de predicar y no vivir aquello que predicas. Yo siempre digo eso y siempre lo he dicho, que la primera persona que la predicación tiene que impactar es mi vida cuando yo predico el mensaje, la vida del mensajero, del predicador, para que ella tenga efecto en la vida de las personas. Tiene que pasar por nosotros como que si fuera una clasificación. Es así, más o menos eso. Yo vi muy lindo el cuidado de Dios que se revela a esa joven que ha perseverado en el Señor. Y el Señor ha usado y la ha levantado. Y estoy feliz de ver el cuidado de Dios exhortándonos, enseñándonos que tenemos que mejorar. Amén, apóstolo. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Espero que esta experiencia les haya edificado a alguien. Espero que esta palabra haya edificado a alguien y les continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre, muchas gracias por una experiencia más, querido Padre y amado. Bendice a cada uno que nos ha acompañado aquí, que podamos crecer cada vez más en la gracia y conocimiento y andar en tu dirección, andar sobre la dirección de tu ejército, Espíritu Santo, ejerciendo y tomando pose de tus promesas, de tu palabra en nuestras vidas, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y quédate en la paz del Señor Jesús.